Frankenstein, también titulada El moderno Prometeo, es una novela gótica de la autora británica Mary Shelley publicada en 1818, siendo una de las obras más conocidas y complejas de su género. En este vídeo narraremos en primer lugar la trama de la novela y en segundo lugar distintos aspectos como la inspiración y la trascendencia de la obra. Trama. La novela cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un joven nacido en una familia acomodada de Ginebra. Tras la muerte de su madre, Víctor se sumerge en sus estudios de ciencias naturales en la Universidad de Ingolstadt y desarrolla una fascinación por la alquimia y la posibilidad de crear vida. Motivado por el deseo de comprender los secretos de la existencia, descubre un método para infundir vida en materia inanimada y decide crear un ser humano a partir de partes de cadáveres. Después de arduos meses de trabajo, Víctor consigue dar vida a una criatura, pero en cuanto la ve se aterroriza ante su propia creación. Aunque había imaginado un ser magnífico, lo que ve es un ser grotesco y monstruoso. Preso del horror y la culpa, Víctor abandona a su criatura y huye, dejándola sola. La criatura, sin guía y sin nombre, comienza a explorar el mundo, pero pronto descubre que es rechazado y temido por su apariencia. Durante su tiempo de soledad, la criatura encuentra refugio cerca de una cabaña habitada por una familia. A través de la observación, aprende el lenguaje y las emociones humanas. Además, también descubre sobre su propio abandono y su deformidad. Al intentar acercarse a los humanos es violentamente rechazado, lo que le llena de desesperación y resentimiento. La criatura comprende que nunca será aceptado en la sociedad y que el responsable de su sufrimiento es su propio creador, Víctor Frankenstein. Enfurecido y anhelando compañía, la criatura se enfrenta a Víctor y le exige que cree una compañera con quien pueda compartir su vida. Con el tiempo, Víctor accede a construir una segunda criatura, pero temeroso de las consecuencias, destruye a su novia antes de completarla. Este acto desesperado provoca la furia de la criatura, quien promete vengarse. Motivado por su sed de venganza, la criatura asesina uno a uno a todos los seres queridos de Víctor, empezando con su hermano William y luego con su amigo Henry Clerval. Finalmente, durante la noche de bodas de Víctor, la criatura asesina a Elizabeth, su amada prometida. Ante estas muertes, Víctor queda devastado y jura vengarse de su propia creación, dedicando el resto de su vida a cazar a la criatura. La persecución se convierte en una lucha épica entre el creador y su creación. Víctor sigue a la criatura a través de media Europa, enfrentándose a condiciones extremas, hasta que ambos terminan en el Polo Norte. Es aquí donde Robert Walton, explorador y narrador de la historia, encuentra a un Víctor agonizante y este le relata su historia. A pesar de su odio hacia la criatura, Víctor le confiesa a Walton su remordimiento y su arrepentimiento por haber desafiado las leyes de la naturaleza y haber creado un ser que solo ha traído muerte y destrucción. Es en el frío polar donde un Víctor enfermo y desesperado muere ante Walton. Seguidamente la criatura aparece por última vez ante el explorador, lamentando su existencia y reconociendo que, a pesar de sus deseos de venganza, también ha sufrido por la pérdida y el rechazo. La criatura expresa su profundo dolor y la desesperación que lo han consumido, sintiéndose atormentada tanto por su abandono como por las terribles acciones que ha cometido. Finalmente, la novela termina con la criatura despidiéndose de su creador y prometiendo a Walton que pondrá fin a su vida para encontrar la paz. Frankenstein es considerada una de las obras pioneras de la ciencia ficción, y pese a que su trama es poco conocida, la criatura se ha convertido en una figura muy célebre entre la cultura popular. El origen de la obra tiene lugar en el verano de 1816, conocido como el Año sin verano debido a las condiciones climáticas extremas causadas por la erupción del volcán Tambora. Mary Shelley, su pareja Percy Shelley, Lord Byron y otros amigos estaban reunidos cerca del lago de Ginebra y, debido a las tormentas, pasaban gran parte del tiempo en casa. En una noche de tormentas, Byron propuso un concurso para escribir la historia de terror más espeluznante. Es en este contexto en el que Mary ideó la pesadilla vívida de un científico loco que daba vida a una criatura. Fue así donde surgió la inspiración de la novela. Como dato curioso, Byron esa noche escribió un cuento de vampiros basándose en leyendas que había escuchado en sus viajes por la Europa del Este. Estos escritos sirvieron de inspiración varias décadas más tarde a Bram Stoker para su archiconocida obra Drácula. Otras fuentes de inspiración que llevaron a Shelley a crear esta magnífica novela fueron los avances científicos de su tiempo, particularmente en el campo de la electricidad y el galvanismo. En aquella época, científicos como Luigi Galvani estaban experimentando con la estimulación eléctrica de músculos en animales y cadáveres, dando la impresión de devolverles la vida.
Mary Shelley se sintió intrigada por estas ideas y las aplicó en su historia, imaginando cómo el Dr. Frankenstein utiliza la electricidad para dar vida a su criatura. Además, en la obra hay un claro paralelismo con la mitología griega, particularmente con el mito de Prometeo, quien es castigado por los dioses por haber robado el fuego, símbolo del conocimiento y poder divino, para dárselo a la humanidad. De forma similar, Víctor Frankenstein desafía los límites de la creación, asumiendo el rol de dador de vida y provocando consecuencias trágicas. Esta analogía es tan evidente que el título original de la obra era El moderno Prometeo. Frankenstein explora temas complejos como el aislamiento, la responsabilidad moral y los peligros de la ambición desmedida. La obra reflexiona sobre la relación entre el creador y su creación, los límites de la ciencia y el impacto de la soledad y el rechazo en el ser humano. Al mostrar el tormento de la criatura, Shelley invita a reflexionar sobre los prejuicios sociales y la responsabilidad de quienes, en su afán por el progreso, crean consecuencias imprevistas. La novela también plantea la pregunta de quién es el verdadero monstruo, si la criatura deformada y rechazada por la sociedad o el propio Víctor Frankenstein, quien se niega a asumir las consecuencias de su obra. Desde su publicación en 1818, Frankenstein ha tenido una influencia duradera en la literatura, el cine y la cultura popular, convirtiéndose en una obra pionera de la ciencia ficción que sigue siendo relevante como advertencia sobre los riesgos y dilemas éticos de los avances científicos.